La carrera de Odontología y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al 9º webinario de las Jornadas Odontopediátricas. Síndrome de respiración, cuándo intervenir y cuándo derivar. Saludamos a la doctora Adriana Romo, a la doctora María del Carmen Pariona y a la doctora Eleonor Vélez, docentes de la Cátedra de Odontopediatría de la Universidad Católica de Cuenca. Saludamos también al doctor Vinicio Barzallo, ponente invitado. En este momento damos la palabra a la doctora María del Carmen Pariona, docente de la Cátedra de Odontopediatría, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, colegas, compañeros, alumnos del posgrado, pregrado, de distintas universidades, de la Universidad Católica también. Damos inicio al 9º webinario de las Jornadas de Odontopediatría de la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenidos todos, gracias por su presencia. Entonces, siendo las 17 horas con 3 minutos del día lunes 22 de junio del 2020, doy inicio a la siguiente ponencia. Perfecto. Agradecemos la intervención de la doctora María del Carmen Pariona y damos paso a la doctora Adriana Romo, quien inaugurará este webinario y presentará formalmente al ponente invitado. Buenas tardes, estimados estudiantes, colegas, compañeros de nuestra carrera. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Vinicio Barzallo Sardi. Es importante destacar todos los méritos del doctor. A continuación voy a dar a informarles el currículo del doctor. Es especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial de la Universidad de Chile, magíster en fisiopatología cráneo-cervical, cráneo-mandibular y dolor facial de la Universidad Andrés Bello, magíster en ortodoncia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de las Américas, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortodoncia y miembro activo de la Sociedad de Ortodoncia de Chile, quien nos va a ayudar con el tema síndrome de respiración bucal, cuándo intervenir y cuándo derivar. Bienvenido, doctor. Un gusto que comparta con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible esto. Gracias a Ele, gracias a Adri, doctora Marita, a todos quienes forman parte de la cátedra del área de odontopediatría de la Universidad Católica de Cuenca. Muchos de ellas son muy amigas mías. Agradezco mucho esta oportunidad de poder transmitir algo de los conocimientos del día a día que nosotros como ortodoncistas y en general como odontólogos nos vemos abocados dentro del diagnóstico del problema de respiración oral o bucal, como también le conocen, que es algo muy frecuente en nuestro medio y donde existe un trabajo en conjunto de odontopediatría con ortodoncia y entre otras especialidades, como iremos viendo. En este momento yo voy a, si me permiten por favor, compartir pantalla. Honrado de estar aquí en estas jornadas odontopediátricas organizadas por la Universidad Católica de Cuenca. Lo que vamos a conversar el día de hoy es acerca del síndrome de respiración oral, cuándo intervenir y cuándo derivar. Esto, como les había anticipado, es un tema muy frecuente que nosotros como ortodoncistas los vemos cada vez más y que sin duda pasa por un diagnóstico interceptivo que realiza el ortodoncista siendo parte de un equipo de trabajo. Pero antes de partir con los problemas que genera la respiración oral, tenemos que entender que se debe diagnosticar desde lo que consideramos normal, ¿ya? Y es importante destacar la zona neutral. Esta zona neutral consiste en el equilibrio que deben guardar la posición de los dientes con respecto a la musculatura perioral por su parte externa y a la musculatura lingual por su parte interna, ¿cierto? De tal manera que los dientes, al quedar en esta situación intermedia, puedan estar en una situación de equilibrio, digamos, ante las fuerzas que se ejercen tanto por la parte externa como por la parte interna, ¿ya? Porque no hay un esquema oclusal que pueda estabilizar los dientes si alguna de estas dos relaciones se encuentran alteradas, y principalmente hablamos de relaciones de tipo muscular. Por ende, esta zona neutral ha tenido o siempre ha tenido mucha importancia, pero que lamentablemente no ha sido tan valorada
digamos, en términos de diagnóstico, porque creemos que todo es mecánico, creemos que toda la ortodoncia lo puede resolver, cuando en realidad la alteración o la falta de equilibrio entre la zona muscular principalmente va a afectar a la relación dentaria. Entonces, siempre considerar, por un lado, la postura lingual, como bien mencionaba la doctora Alexandra Vintimilla en un seminario anterior organizado por ustedes, donde tuve la fortuna de poder escucharla, acerca de la importancia de la función lingual, pero por otro lado está acerca del equilibrio labial que tienen que tener para que los dientes se encuentren en ese equilibrio. Producto de ello, cuando la lengua contacta con el paladar, en la posición, si pudiéramos darle una posición fonética, diríamos en la N fonética, ¿cierto? Es decir, la lengua, la punta lingual en contacto con las rugosidades del paladar. Esto contribuye a que la lengua genere una fuerza de tipo centrífuga, es decir, una fuerza expansiva hacia afuera que se ve contrarrestada con la fuerza centrípeta de la musculatura peribucal hacia adentro, de tal manera que el equilibrio de estas dos situaciones permite desarrollar transversalmente el maxilar sin mayores problemas. Sin embargo, cuando se pierde una relación que habitualmente es la relación de la posición lingual, la lengua desciende y al descender la lengua pierde el potencial expansivo contra el maxilar superior, actuando únicamente la musculatura peribucal, favoreciendo a las compresiones maxilares. Cuando existe mucho de esta pérdida, existe sobre todo cuando en los pacientes que tienen que respirar por la boca, ¿cierto? Entonces, el paciente que respira por la boca, la necesidad de hacerlo hace que la lengua en automático, sin ni siquiera pensarlo, descienda para poder respirar claramente. Y eso genera una compresión maxilar en el tiempo. Compresión maxilar, como por ejemplo este paciente que ustedes pueden ver, es una situación de un paciente respirador oral de larga data, donde pueden apreciar que tiene una saliencia, digamos, una protrusión de la zona incisiva, y en la fotografía de sonrisa se alcanza a ver una compresión maxilar. Compresión maxilar que quizás en la fotografía de perfil no se aprecia tanto, pero sí el tema de la protrusión dentaria, y ustedes lo tienen ahí, pero también tenemos que ampliar nuestro rango de visión a una fotografía completa del tema postural. ¿Por qué digo el tema postural? Porque un paciente respirador oral no solamente afecta a las estructuras maxilofaciales o maxilodentales, sino también afecta todo el equilibrio postural. Por eso, de anteproyección de hombros, andar con una postura curca, como se conoce comúnmente en nuestro medio. Entonces, toda esa situación es generado por la necesidad de respirar por la boca. El ejercicio muy básico que hacemos nosotros es que si ustedes en la posición en la que se encuentran ahora se pudieran colocar con la espalda completamente recta y tratan de respirar por la boca, van a saber que no van a poder hacerlo con mucha facilidad. Ingresará una cantidad de aire mínima, pero insuficiente para soportar o para aguantar todo el tema respiratorio, pero si sobre esa posición ustedes inclinan levemente su cabeza hacia adelante y proyectan un poco sus hombros hacia adelante, si pudiéramos decir alrededor de unos 15 grados, se van a dar cuenta que la bocanada de aire que respiran por la boca es mucho mayor que cuando uno está en una posición recta. Entonces, esto explica el por qué las alteraciones posturales lamentablemente son necesarias para que el paciente pueda respirar por la boca, y donde desde luego el odontólogo puede diagnosticar esto, pero desde luego no puede tratarlas. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la postura cervical y el tema respiratorio cae dentro de otros especialistas, hablemos de otorrinolaringólogos, hablemos de fisioterapistas, pero donde el odontólogo es un eje importante para poder derivar a quien corresponda. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de resolver estas situaciones, que ustedes ven claramente un grado importante de una compresión maxilar que actúa como un collar de perlas, disminuye el diámetro transversal. Bimler ya lo decía, se llama la teoría de la elipse, donde disminuye el diámetro transversal, pero aumenta el diámetro anteroposterior, tal cual fuera un collar de perlas. Entonces,
muy al margen del tema de las encías inflamadas y las caries múltiples que ustedes pueden ver, destacar acá la compresión maxilar severa producto de la respiración oral, que desde luego también va de la mano con estas gingivitis de tipo recurrente, como lo pueden apreciar, adquiriendo una forma triangular en maxilar, ¿cierto? Y como la lengua desciende, ¿cierto? Pierde el contacto con la zona palatina, al descender al piso de boca, toda esta fuerza expansiva que debiera transmitir la lengua en el paladar lo transmite hacia la arcada mandibular, generando estas expansiones de tipo dentoalveolar, donde ustedes ven claramente que las diferencias son tremendamente notorias. ¿Por qué hablamos de esto? Porque todo el equilibrio que afecta al componente maxilofacial, al componente lingual, se ve repercutido en toda la relación de las estructuras craneales y las estructuras cervicales. En este gráfico, si acortaríamos alguna de estas cuerdas, indudablemente otras se alargarían, otras se acortarían, pero existiría una falta de equilibrio entre estas estructuras. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos debemos funcionar de alguna manera en un estado de balance. Ejemplo es esta paciente que tiene una mordida abierta, producto de una respiración oral, donde ustedes ven que todos ese equilibrio muscular que no lo vemos en una radiografía, pero que están presentes, sin duda, juegan un papel importante al momento de mantener este equilibrio. Ese equilibrio muscular tiene que verse también reflejado en toda la musculatura maxilofacial. Si altero la musculatura supra e infrayoide, indudablemente toda la musculatura perioral, la musculatura que viene incluso desde la posición del vacío, se va a encontrar acortada, disminuida, y desde luego esta musculatura que se ve acortada, disminuida, puede favorecer incluso a la tendencia de pacientes a mantener una relación de clase 2 esqueletal. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los pacientes respiradores orales son pacientes pequeños los que nosotros vemos, ¿cierto? Donde somos capaces de interceptar oportunamente este problema. En pacientes más adultos, como el que acabaron de ver, claramente hay una situación de ir a corregir algo con situaciones que involucran tratamientos quizás mucho más extensos de lo que pudieron haber sido si fueron tratados oportunamente. Es por eso que el síndrome de respiración bucal nosotros lo conocemos, o particularmente lo conozco como el rey. Así como Elvis Presley fue el rey del rock and roll, el paciente o el mal hábito de respiración oral es el rey de los malos hábitos. ¿Por qué? Por toda la cadena de eventos que pueden derivar por el mero hecho de respirar por la boca. Lo clásico que uno encuentra es que el paciente que no es interceptado oportunamente, dígase a los 7, 8 años, comienza a desarrollar en su rostro una fascie que se conoce como fascie adenoide, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el hecho de que si el paciente no comienza a respirar tempranamente por la nariz, los senos maxilares, estas cavidades que se encuentran en el maxilar superior, no comienzan o no neumatizan apropiadamente, ¿cierto? Y al no neumatizar apropiadamente, evitan el desarrollo de todo el complejo maxilofacial, digamos, del complejo pomular, ¿cierto? Entonces, es necesario este intercambio gaseoso para que los senos maxilares puedan funcionar y desarrollar todo el tema de las mejillas, el tema pomular. Si esto no ocurre, los senos maxilares simplemente se atrofian y claramente todo el hueso o todo el hueso craneal, el hueso facial, perdón, va a llegar un momento donde va a consolidar esto, perdiendo esa oportunidad tremenda de crecimiento, y claramente se forman rostros planos o aplanados, lo que se refleja en una fascia adenoidea como una expresión de tristeza, ojeras profundas, falta de desarrollo pomular, incompetencia labial, protrusión dentaria, ¿cierto? Incompetencia labial, alteración de la postura de la cabeza. Todo eso viene acompañado con el tema de la respiración oral. Ejemplo, tenemos esta paciente. Es una paciente mucho más pequeñita, donde ustedes pueden ver que no tiene quizás esa exacerbación de ese rostro de adenoideo como el paciente anterior, pero está bastante bien camuflado porque su rostro refleja más un aspecto euriprosopo, es decir, una carita más llenita, más redondeada, pero donde hay factores claves, importantes y transversales
en todo paciente respirador oral, como son esa mirada de expresión de tristeza, acompañado con unas ojeras muy marcadas y ese cierre labial incompetente que se ve reflejado con la contracción del músculo de la borla del mentón, adquiriendo ese aspecto clásico y tan característico de la cáscara de la naranja, como habitualmente conocemos. Entonces, es un paciente que, si ustedes ven la fotografía intraoral, respira por la boca, generando una compresión maxilar, como consecuencia de ello, una mordida abierta de tipo, perdón, voy a poner el láser, que debe estar, perdón, aquí. Ya. Una mordida abierta de tipo dentoalveolar inicialmente, que esto no es una falta de desarrollo o erupción dentaria. ¿Por qué? Porque la lengua se está interponiendo, como ustedes pueden apreciar en la fotografía inferior, y el hecho que eso ocurra va a evitar claramente la erupción apropiada de los dientes. Y la erupción se va a producir, pero a costa de alterar el proceso dentoalveolar de estos dientes. ¿Ya? Perdón, un segundito. Veo que me están saliendo con subtítulos y es algo que no. Ahí está. Ya. Si observamos acá, esta es una radiografía panorámica ya de un paciente antiguo donde todo el proceso dentoalveolar está ocurriendo de alguna manera normal, pero la fotografía cefálica lateral es una radiografía que nos aporta muchísima información. Información que desde luego no es exclusiva del ortodoncista, tanto así que una fonoaudióloga brasileña, Esther Bianchini, resalta la importancia del análisis cefalométrico como complemento para el estudio fonoaudiológico. Es por eso que cuando tuve la oportunidad de ver la conferencia de la doctora Vintimilla, hablaba y mostraba algunas cefálicas laterales, porque el mismo territorio que ellos manejan para rehabilitar es el mismo que nosotros manejamos para diagnosticar y tratar, pero tenemos que entender que esto no es una situación manejada por una sola persona, sino por un equipo de trabajo. Algo importante a entender: todo paciente respirador oral no viene gratis esto del problema solamente con la mordida abierta, sino también viene con un tema de una rectificación de columna, como ustedes van a poder ver en esta paciente, y adicionalmente en los pacientes que interponen la lengua, en algunos casos, como en este paciente, normalmente la lengua debiera encontrarse en una palatoposición y que no se observa normal, porque no se observa habitualmente porque siempre existe la interposición de los dientes, que esta superposición de imágenes bloquean que se observe la lengua. Pero en el caso de esta paciente, yo lo voy a marcar ahí, está con rojo, y ustedes lo pueden apreciar, se ve la lengua interpuesta entre los dientes, y esto marca una interposición lingual en reposo, ¿ya? Que va muy de la mano con una interposición lingual en deglución y en fonoarticulación. Entonces, no solamente consiste en cerrar la mordida por medios mecánicos, si es que nosotros no entendemos el problema fundamental del por qué está el paciente. Y si observan la vía aérea de esta paciente, van a ver una vía aérea demasiado estrecha, una rectificación de columna, como mencioné, y explica el por qué la paciente, la situación que está, es la que presenta, porque la necesidad de respirar es prioridad, ¿ya? Entonces, si vamos más adelante, vemos a esta otra paciente, una paciente con una fascia adenoidea muy marcada, con una incompetencia labial severa, y observen la contracción del músculo de la borla del mentón, con unas narinas que también se encuentran estrechas. La postura corporal, siempre es importante tomar una fotografía. Observen cómo los hombros se encuentran un poco más adelantados, ¿cierto? Hay una hiperextensión de rodillas, si bien no es la mejor fotografía para interpretar esto, pero todos parten porque al menos los hombros se encuentran adelantados, ¿ya? Y el cráneo también se encuentra en una posición más posterior. Las preguntas básicas que se deben hacer acá pasan por hacer un test básico, perdón. Voy a retirar el láser. Ya. Zapato. Zapato. Silla. Silla. Dedo. Dedo. Dedal. Dedal. Diente. Diente.
esta paciente le estamos indicando palabras que empiecen con S, con T, con D, pero claramente ustedes pueden observar la interposición lingual severa que está generando en cada pronunciación de estos fonemas. ¿Ok? Entonces, cuando le pedimos a la paciente que por favor Traga saliva, mija. traga saliva, Traga la saliva. para poder hacerlo, Ya, junta tus labios. Mantén ahí juntos. estamos ante un paciente alrededor oral, es una consecuencia severa de una mordida abierta y una consecuencia de un problema fonoaudiológico y producto de un tema respiratorio. Entonces, la oclusión es la que ustedes observan ahí con una gingivitis muy marcada y claramente el paciente en una primera instancia viene, ¿por qué? Porque tiene los dientes chuecos. Aquí, lejos, el primer problema a resolver no son siquiera los dientes chuecos, es el tema respiratorio. Y ese tema respiratorio va muy de la mano con el otorrino. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente así, desde el punto de vista de odontología, se pueden hacer limpiezas, lo que corresponda, ¿cierto? Pero lejos, el peor error sería tratarle con ortodoncia si es que el tema respiratorio no está resuelto. Se pueden tratar las dos cosas a la par, indudablemente, pero el capitán de ese barco es el otorrino, porque si es que nosotros tratamos con ortodoncia y logramos cerrar esa mordida perfecto con todos los aditamentos mecánicos que disponemos, si es que no se trató la respiración, esto va a recidivar, sea que el tratamiento haya sido con extracciones o sin extracciones. ¿Por qué? Porque la estabilidad de una oclusión va a estar dado por el equilibrio respiratorio. Y ustedes podrán observar cómo están las radiografías panorámica en el tiempo 2012, un plano oclusal cada vez más canteado. Pero observen, por favor, cómo está esa postura cervical del 2010 al 2012. Prácticamente no ha existido ningún cambio, ni tampoco es que haya empeorado más, siendo que esto siempre tiende a empeorar. Pero hay otra cosa importante a observar, que es la posición del hueso yoides. Y el hueso yoides, para que ustedes lo vuelvan a apreciar ahí, el hueso yoides tiene que estar por debajo de este plano yoideo, formado desde el vértice anteroinferior de C3 al punto retrognatio, se forma un plano llamado plano yoideo, y el hueso yoides, que es un hueso móvil, es un hueso que se deja querer, digamos, por el tema muscular. Si es que hay algunos músculos, sobre todo la musculatura suprayoidea, que está en una hiperfunción, el hueso yoides va a elevarse. Y el hueso yoides tiene una íntima relación con toda la musculatura lingual. Recordemos que la lengua está formado por 17 músculos, ¿ya? De estos 17 músculos, gran parte de ellos tienen relación directa o indirecta con el yoides, de tal manera que si el genioideo o el miloioideo están acortados o alterados, todo aquello que implique que el yoides se eleve en nuestra cavidad oral repercute con una interposición lingual que a su vez repercute con una mordida abierta, producto de una respiración oral. Sin contar también con ello el hecho de que para que esto pueda suceder, la curvatura de nuestra columna cervical tiene que alterarse. Lo que ustedes están observando ahí es el inicio de una cifosis. Y la cifosis, cuando son niños muy pequeños, habitualmente no tienen mayores molestias, pero en la medida que va creciendo el paciente, se traduce en dolores de cuello. Estos dolores de cuello, por toda la musculatura posterior cervical, se traduce en cefaleas. Cefaleas, dolores de cabeza, que con el pasar del tiempo, una mala postura cervical, se traduce en las clásicas y bien conocidas migrañas. Pero para eso hay una evolución más constante y es capítulo de otro libro. Sigamos con esta paciente. Pueden ver la clásica expresión de tristeza, fascia adenoide, ojeras marcadas, ¿cierto? Vean esa posición mandibular, una retroposición, la radiografía panorámica para saber que los dientes están todo ok, pero observen esas amígdalas tremendas, un grado 3 más cercano a un grado 4, que ya presentan criptas y que obligan a la paciente a respirar por la boca, adquiriendo esa postura corporal con hombros adelantados, con una tonicidad abdominal, con una blanda, hipotonicidad abdominal, con una rotación pélvica que eleva
que eleva la parte trasera, la eleva como si fuera un patito, digamos así, hiperextensión de rodillas, y habitualmente todo este desequilibrio muscular genera que el paciente, al no estar equilibrado posturalmente, un pie plano. Entonces, ¿los pacientes respiradores bucales pueden terminar en pie plano? Sin duda que sí. Por eso es importante interceptar en esta época. La madre acude a la consulta, ¿por qué? Porque claramente no le gustan los dientes de su nena y desea hacer un tratamiento ortodóntico para que se junten un poco más, pero lejos de aquí, como digo, la ortodoncia es lo último que requiere, así que lo que decidimos después de ver el tema postural, el tema dental y el tema amigdalar, respiratorio desde luego, fue derivar a un otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo lo observó y dijo, claro, hay que intervenir. Y al momento de intervenir pasaron un par de meses y esa es la situación oclusal que regresa el paciente. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Simplemente diagnóstico. No hubo intervención de ninguna placa removible ni de extracciones más allá de las estrictamente necesarias, pero ustedes observen, eso es producto de un buen manejo, de saber interceptar un tema respiratorio oral, donde si nosotros interceptamos esto, la naturaleza es la que se encarga de hacer el resto. Pero no solamente tiene el cambio en el tema dentario, porque en el tema facial también repercute. Una paciente que respira mejor desarrolla mejor la parte pomular, ¿cierto? Observen las comisuras labiales en esta paciente, cómo tienen una expresión de tristeza, una comisura labial caída, en cambio que la comisura labial acá se encuentra más horizontal, más aplanada. Pueden apreciar también cómo la paciente tenía una retroposición mandibular con esa postura y después de la intervención de las amígdalas, todo el tema respiratorio obliga a que el paciente pueda respirar mejor, adquiriendo una mejor postura, pero sobre todo observen la mandíbula, cómo la mandíbula se libera, cómo la mandíbula le damos la oportunidad de crecer, ¿cierto? Y cómo se proyecta hacia adelante. Y ahí no existe ningún tratamiento ortopédico, solamente diagnóstico. Y ustedes ven que si intervienen a tiempo, lo que viene después con los años es simplemente dejar que crezca de una manera favorable. El clásico ejemplo en esto es indudablemente el árbol que está creciendo torcido. Si usted agarra esa rama y la comienza a enderezar desde cuando es un árbol pequeño, va a poder enderezar todo el árbol cuando sea más grande. Pero si usted pretende enderezar a ese árbol cuando ya está muy grande, esa rama no lo va a poder enderezar. ¿Por qué? Porque ya todas sus raíces y estructura ya se conformó. Entonces, lo mismo tenemos que pensar en un niño que está en crecimiento, sobre todo desde la parte de desarrollo maxilofacial. ¿Ven? Entonces, ¿cómo no va a ser lindo la parte de diagnóstico en términos de desarrollo y crecimiento maxilofacial? Esta otra paciente, asimismo, derivada por un amigo pediatra, llega con una clase 2 que se ve importante, ¿cierto? Tratada con pediatra durante muchos años, pero asimismo sin ningún tipo de resolución. ¿Por qué? Porque los pacientes respiradores orales, como digo, tienen que ser tratados por un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo a veces implica un pediatra, un otorrinolaringólogo, un odontopediatra, un ortodoncista, un fonoaudiólogo y un fisioterapista o kinesiólogo, que también se lo conoce en otros lados. O sea, a veces hay 6 personas para tratar una situación. No quiere decir que el paciente necesariamente tenga que pasar por los 6, pero sí saber diagnosticar en qué etapa uno tiene que derivar. Y en el caso de esta paciente, que cuando acude tenía alrededor de 11 años de edad, si mal no recuerdo, y pueden ver cosas muy, muy básicas como la mandíbula en una retroposición, una rectificación de columna y el hombro que se encuentra en una posición más adelantada. Si eso le tomamos una foto como es la teleradiografía de perfil, se van a dar cuenta que es todo lo que ya habíamos descrito. Hay una rectificación de columna. Observen que la base del occipital está pegada al arco posterior del atlas. Esto normalmente no debe ocurrir porque esa situación está generando una restricción y una compresión mecánica de la musculatura suboccipital que en algún momento va
a detonar con un dolor severo. La paciente se queja de dolor. A sus cortos 11 años sabe lo que es un ibuprofeno de 400 miligramos, tomarse una vez por semana, porque son pacientes que aprenden a convivir con el dolor y piensan que una pastilla va a solucionar el problema. Y esto es un tema mecánico, de compresión mecánica muy, muy importante. Entonces, observen la rectificación de columna. Todo paciente respirador bucal generalmente pasa por una rectificación de columna antes de lograr el aspecto de cifosis. Y los pacientes respiradores bucales muy de la mano van con los pacientes clases 2, división 1 y pacientes dólico-faciales. O sea, no digo que sea la regla para todo, pero cuando uno se afronta con este tipo de pacientes, tiene que pensar que esto mayoritariamente se presenta en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo entender el tema de la base del occipital pegado con el arco posterior del atlas en este paciente respirador oral? Se tiene que hacer un examen que se denomina máxima flexión y máxima extensión. ¿A qué me refiero? Para simplemente he colocado esta radiografía que tienen a su derecha para compararla con la de la paciente que está al lado izquierdo, para que entiendan que la columna cervical normalmente tiene esta lordosis, es decir, una forma de una C ligeramente invertida, y que los espacios de la base del occipital con el arco posterior del atlas son eso, o espacios de alrededor de 6.5 milímetros, pero finalmente entender que por esos espacios pasan músculos, pasan ciertas arterias, incluso la arteria vertebral que pasa a través del agujero transverso del atlas incluso, que está más o menos por acá. ¿Ya? Pero si ustedes comparan esta fotografía con esta fotografía, se van a dar cuenta que claramente hay una compresión mecánica importante a expensas de alterar la postura cervical de una paciente que respira por la boca. El yoides se encuentra en una posición casi que ideal o un poquito dentro de la norma, digamos así, porque casi que el yoides tiene que pensar que este hueso tiene que estar 5 milímetros por debajo de este plano yoideo idealmente, pero nunca al mismo nivel ni nunca elevado o por encima de este plano. ¿Ya? Entonces, se le pide una prueba que llamamos un examen diagnóstico, se llama máxima flexión y máxima extensión. ¿Por qué? Porque habitualmente también podemos recurrir al hecho de que, es que fue mal tomada la cefálica lateral, y no ocurre tanto así. Entonces se le pide al paciente que flecte lo más que pueda, pudiendo hacerlo en un máximo de 45 grados y una extensión máxima de 70 grados, ¿cierto? Se le pide tal cual así en un equipo de teleradiografía normal, y estas son las imágenes. ¿Por qué? Porque en un momento de máxima flexión, las vértebras, todas las vértebras tienen que separarse, pero si ustedes observan en el caso de esta paciente, el arco posterior del atlas con la base del occipital permanecen unidas o pegadas. Porque cuando uno hace esta máxima flexión, las vértebras sencillamente tienen que separarse. Cuando uno hace la máxima extensión, las vértebras, todos los espacios vertebrales se cierran, que es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos ayuda a diagnosticar este tipo de examen? Claramente que la paciente va a necesitar de un fisioterapista para poder generar la apertura de esos espacios suboccipitales a fin de disminuir las cefaleas, a fin de mejorar la postura cervical, a fin de, cuando uno mejora la postura cervical, a fin de también mejorar la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte de respiración nasal va muy de la mano con la parte de postura, de una adecuada postura. La respiración nasal va de la mano con una postura erguida, sinónimo de una lordosis apropiada. Entonces, esto, cuando pedimos el TAC, vemos que no existe ninguna unión ósea que pueda estar alterando o perpetuando la unión de este occipital con el arco posterior del atlas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay artículos como el que tienen ahí de Kim que manifiestan que hay ciertas alteraciones u osificaciones que pueden hacer que el arco posterior del atlas se una a la base del occipital a través de tejido óseo. Cuando eso ocurre así, eso es de intervención de tipo quirúrgica realizada por un neurocirujano y se la conoce como occipitalización del atlas.
Y en definitiva, se traduce en que si tengo una mala postura, todo lo que conlleva postura, desarrollo maxilofacial y desarrollo cervical va a encontrarse alterado. Es decir, como si es que existiera una anquilosis entre la base del occipital y el arco posterior del atlas. Y esto es diagnóstico diferencial. Entonces, nosotros lo podemos apreciar ventajosamente. Estas situaciones pueden ser vistas desde una teleradiografía de perfil y desde luego corroboradas con una tomografía para saber que los espacios de atlas, de las masas laterales del atlas, ¿cierto? Con el axis, ¿cierto? Con la segunda vértebra, están separadas. A diferencia del artículo en la parte inferior, donde ustedes ven que existen ciertas formaciones óseas que están perpetuando la anquilosis y la unión con la parte occipital. Entonces es importante porque las dos pasan por presentarse ante una imagen muy parecida. Y eso puede pasar durante muchos años. De más está decir que sea que en un paciente que presenta una occipitalización del atlas o en el otro que presenta esta unión de tipo fibrosa porque no es ósea, los dos pasan por presentar síntomas comunes como las cefaleas de origen cervical. Entonces, es importante entender el por qué los pacientes pueden presentar esto, sobre todo porque va muy de la mano con pacientes respiradores orales. La postura de la paciente pueden apreciar que hay un hombro más elevado, el hombro izquierdo, un hombro más descendido, el hombro derecho, y pueden ver la parte de omóplatos donde la niña está proyectando sus hombros hacia adelante, generando esta alteración en el equilibrio. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros como odontólogos tenemos que también de alguna manera suponer o imaginar qué es lo que pueda estar pasando de manera ósea. ¿Por qué? Porque esta es la radiografía de columna cervical con la que llega la paciente, una niña de 11 años, donde ya presenta una escoliosis. Ojo, si bien esta escoliosis no es de tipo quirúrgica porque se maneja dentro de un grado entre 8 y 15 grados, pero ya es una niña de 11 años que ni siquiera es odontóloga, como digo yo, que ustedes ven la complejidad generada por el hecho de respirar por la boca. Y digo, ¿por qué complejidad? Porque si tenemos una fotografía lateral que la base el arco posterior del atlas está pegado a la base del occipital, y eso va a expensas de una rectificación de columna, si nosotros observamos esta fotografía, que no es que habitualmente pidamos nosotros los odontólogos, porque esto viene ya derivada de un traumatólogo, observamos que esta escoliosis a temprana edad genera también una alteración a nivel de las alturas de la pelvis. Es por eso que en estos pacientes siempre un lado del zapato va a estar más desgastado que otro. Y son las preguntas clásicas que uno tiene que decirle a la mamá, decir, bueno, ¿qué lado del zapato desgasta más? Porque existe un desequilibrio postural que va muy de la mano también con la alteración en altura de los hombros. Si vemos esta fotografía lateral así mismo, vemos esa tremenda cifosis lumbar. Entonces, son pacientes que se perfilan a tener joroba. Si quieren así, lógicamente, si la dejan crecer en el tiempo y no se toman las correcciones del caso. ¿Por qué? Porque nuestra visión como odontólogos hasta cierto punto es muy limitada, porque habitualmente solamente vemos esta fotografía o esta cefálica lateral habitual dentro de los tratamientos de ortodoncia, pero tenemos que pensar que más allá de esa rectificación de columna que se genera, todo lo que viene después en la columna dorsolumbar es lo que está ocurriendo. O sea, el problema no solamente detona en el tema cervical. Por eso es que los pacientes respiradores bucales dicen, o se suele decir, es un problema que empieza en la cabeza y termina en los pies. Y claramente empieza en la cabeza por todas las compensaciones cervicales que se producen a costa de poder respirar bien, pero terminan habitualmente con pies planos por la alteración corporal, como ustedes han visto en esta paciente. Y desde la parte intraoral, ustedes podrán ver un paciente clase 2, división 1 habitual, como normalmente solemos recibir, con una compresión maxilar y adicionalmente con problemas de la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque la rectificación de columna no es gratis. El paciente tiene que rectificar su columna para respirar por la boca, pero la mandíbula también tiene que adaptarse
a esa posición cervical. Y la adaptación que genera la mandíbula es claramente que los cóndilos se van hacia una posición más distal y caudal. Por eso es que estos pacientes habitualmente también debutan con trastornos temporomandibulares, sobre todo de dolores de sinoviales posteriores, que hacen indicativo la necesidad de tratar quizás tempranamente la articulación temporomandibular. Entonces, hablamos de una cadena de eventos y no solamente hablamos de la postura, de los dientes chuecos o de la compresión maxilar. ¿Ok? Entonces, destaquemos también algo importante que a veces a los ortodoncistas se nos pasa, la importancia de los músculos mandibulares durante la ortodoncia. Y básicamente destacar que estos forman parte de todos nuestros tratamientos ortodónticos y a los cuales les debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque van de la mano con el tratamiento que realicemos, pero más allá de eso, con la estabilidad generada. ¿Por qué? Porque es muy fácil enderezar dientes, pero es muy difícil mantenerlos estables. No diré muy difícil, pero sí debo decir que el éxito de un tratamiento de ortodoncia está en la estabilidad en el tiempo y no en el retiro inmediato de los brackets cuando quedan todos rectos, los dientes. Entonces, importante destacar esto y el papel que juega la musculatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, si bien vemos solamente el tema dentoalveolar de los dientes así, estos transmiten fuerzas axiales que no solamente quedan en el tema de los dientes ni del ligamento periodontal, sino que se transmiten a través de todo el complejo maxilofacial como una cadena de eventos. Y todo ese complejo maxilofacial está determinado por el equilibrio muscular. Entonces, la odontología ya no puede ser vista únicamente como como una carrera que ve únicamente los dientes, sino debemos incorporarnos a los equipos médicos que puntualmente son otorrinos, neurólogos incluso, para entender que algunos problemas también parten por la boca. Y yo les estoy mostrando uno, que es el paciente respirador oral. Artículos varios han suscitado de eso. ¿Qué pasa cuando yo genero una expansión maxilar? ¿Qué cambio se genera en la postura de la cabeza? Y todos aquellos que ustedes pueden ver acá. En general, cuando uno realiza una expansión maxilar, claramente mejora también la posición de la cabeza. ¿Por qué? Porque la expansión maxilar me está permitiendo que el piso de las fosas nasales también se expanda y se habla en promedio de alrededor de unos 10 milímetros. ¿Ya? Cuando se habla de, entonces eso permite una mejor una mejor presencia de aire a través de nuestras fosas nasales, que al verse mejoradas claramente, nuestra postura, nuestro cráneo y la posición de nuestra cabeza, sobre todo, cambian en automático. ¿Ok? Entonces, veamos a este paciente. Es un paciente que presenta un perfil recto, como ustedes pueden ver, una alteración en el tema postural, un hombro más caído que otro, como la paciente anterior, un tema de anteproyección de hombros, rotación posterior de cráneo, hipotonicidad abdominal, que presenta algo de desnivel a nivel pélvico, y ustedes pueden apreciar que el tema corporal es importante para la observación y para el diagnóstico. Entonces, esta es la situación dental del paciente. La situación dental del paciente donde pueden apreciar, al igual que todos los otros casos, una alteración a nivel dentoalveolar de la zona anterior, con los dientes perfectamente erupcionados, hablamos de los centrales superiores e inferiores, pero con una alteración en el arco, ¿cierto? Cómo se deforma este arco. Lo que hicimos fue derivar al otorrinolaringólogo y también nos planteamos a la par generar un tratamiento de expansión, de disyunción maxilar que vimos necesaria porque presentaba una arcada maxilar triangular, pero en la fotografía anacefálica lateral observen la misma situación que todos los pacientes anteriores. Rotación posterior de cráneo, base del occipital, con unión fibrosa con el arco posterior del atlas, rectificación de columna. Grafiquémoslo acá. Perfecto. Cuando esto ocurre así, el mismo examen, máxima flexión, máxima extensión, y nos damos cuenta que la base, el arco posterior del atlas está adherido a la base del occipital, lo cual hace necesario la intervención de un fisioterapista.
Pero esto tiene que ser también tratado a la par con un otorrino. ¿Por qué? Porque si solamente tratamos con un fisioterapista, el fisioterapista puede abrir estos espacios suboccipitales, pero no los puede mantener, porque el hecho de que se mantenga estable y se mantenga, sobre todo en el tiempo, tiene que ver con la respiración de tipo nasal. Entonces, desde nuestra especialidad, lo que hacemos es aportar con la disyunción del maxilar, hablar con el otorrino, hablar con el fisioterapista, desde luego, y hablar con la fonoaudióloga. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen también problemas al momento de la fonoarticulación de ciertos fonemas, dentro de los cuales los más alterados son la S, la T y la D. También hay fonemas, nosotros ponemos fonemas alveolares, como la L también, pero ese estudio más minucioso ya conlleva que sea evaluado por una fonoaudióloga. Ahora, indudablemente, el éxito de la fonoaudióloga no va a ser porque el ortodoncista genera expansión en el maxilar superior, porque la expansión la podemos hacer. El éxito está en que el paciente respire por la nariz. Por ende, para que la estabilidad de la parte cervical ocurra, para que la estabilidad de la parte maxilar ocurra y para que la estabilidad de la fonoarticulación ocurra, el capitán de ese barco sigue siendo el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque sin respiración nasal no podemos lograr los objetivos desde cada una de las especialidades que se puedan lograr. Entonces, dicho sea paso, comenzamos a tratar multidisciplinariamente a este paciente, donde de alguna manera el ortodoncista sí se traduce en un líder de equipo porque sabe a quién derivar. ¿Entienden? Si bien el capitán sigue siendo el otorrino por el tema respiratorio, el hecho de saber dirigir la orquesta, o en este caso el equipo multidisciplinario, es también responsabilidad del ortodoncista de saber cuándo hacerlo y en qué momento, y tener una comunicación muy cercana con estos profesionales. Entonces podemos apreciar que hemos desarrollado transversalmente el maxilar y que la mordida ha mejorado un poco. Hemos podido lograr los objetivos. Con el pasar de los años que ustedes pueden ir viendo ahí, simplemente vamos controlando el cambio de la erupción a través de extracciones guiadas de piezas temporales para favorecer la presencia de las piezas permanentes y vemos que con el pasar de los años no existe recidiva alguna. Y eso se va evidenciando en todos los años de control que hemos tenido con este paciente sin necesidad de recurrir a aparatos más complejos. El antes y el después de utilizar este tipo de disyuntores que los llamamos tipo Weidblock o también conocido como disyuntores de McNamara. ¿Ven? La evolución en el tiempo. Perfecto. Pero más importante que eso es observar la evolución de tipo radiográfico. Entendamos que los aparatos intraorales que vienen con estas pistas acrílicas ayudan a controlar el crecimiento dentoalveolar que, de acuerdo a los estudios de Bjork, ocurre en 0.9 milímetros por año. ¿Ya? Es decir, que mientras tengamos estas pistas acrílicas, vamos a evitar la erupción pasiva de las piezas dentales posteriores y a su vez esto va a favorecer a una autorrotación mandibular necesaria para cerrar esta mordida, no solamente por la expansión maxilar, sino también por la autorrotación mandibular en lo que llamamos control vertical. ¿Ya? Entonces, tenemos un crecimiento de la zona anterior del maxilar que en teoría ocurre de 2.3 milímetros y en la parte posterior de 2.9 milímetros. Sin embargo, lo que yo quiero mostrarles es la evolución en el tiempo. Observen, esa línea se denomina horizontal estomion porque nace del punto estomion del labio superior, ¿cierto? Y que normalmente los incisivos inferiores tienen que atravesar esta línea, ¿cierto? Superarla. Porque eso es un indicativo de que nos falta control vertical. Pero observemos también la posición del yoides con respecto al plano yoideo y nos damos cuenta que el yoides está en una posición elevada, lo cual favorece a que la lengua se pueda interponer con mucha más facilidad y perpetuar esta mordida abierta. Observemos también el espacio suboccipital que está completamente reducido, esta es la radiografía, y la vertical subnasal que nace del punto subnasal y hacia abajo, que nos permite saber la proyección que tiene la mandíbula
o la cercanía que tiene que tener el tejido blando, el mentón blando con respecto a esta vertical, que en promedio se habla de no más allá de menos 4 milímetros. Observemos la radiografía del 2016. La horizontal estomio, la línea roja, está los incisivos un poco más cercanos a, pero no están idealmente, y la columna sigue igual de rectificada y sin espacio suboccipital. Una radiografía a finales del 2016, ya cuando retiramos el aparato, observamos que el yoides se encuentra en una posición ligeramente más descendida, el mentón se encuentra en una posición más avanzada y los incisivos inferiores están más cerca de esta horizontal estomio. 2017. Vemos la luz. Cuando decimos vemos la luz, comenzamos a observar ciertos cambios importantes, como que los incisivos están más cerca de los incisivos inferiores están atravesando esta horizontal estomio, están más cerca del contacto de la parte palatina de los incisivos superiores, pero observamos también que ya existe un espacio, una apertura entre la base del occipital con el arco posterior del atlas y la columna cervical comienza a mejorar un poco. Esto es producto de un trabajo en equipo, donde el ortodoncista logró la parte respiratoria y se tiene que traducir en el control y el seguimiento longitudinal de este paciente a fin de poder también entender que si lo que se hizo estuvo bien o si es que lo que se hizo tuvo algún grado de recidiva. Observen, por favor, la radiografía 2019. Prácticamente hemos mejorado muchísimo la posición yoide, la posición incisiva, la postura cervical y los espacios suboccipitales. Y esto el paciente ni siquiera se da cuenta. No se da cuenta porque la parte postural es algo que no, por lo menos cuando se ve todos los días a la misma persona, no se cae en cuenta, pero lo que sí se cae en cuenta es que antes mi hijo, decía la mamá, respiraba, roncaba, tenía mucha saliva, amanecía con las comisuras blancas, hoy por hoy ya no ronca, respira mejor, le veo que hace más deporte, más ejercicio. ¿Por qué? Porque hay un tema respiratorio que se ha traducido no solamente en el tema del desarrollo maxilofacial de tejidos blandos, sino también en el desarrollo maxilofacial de los tejidos duros, tal cual ustedes lo están apreciando. ¿Ven? Y eso es constancia. Y el paciente simplemente crece como tenía que haber crecido, favorablemente, sin alteraciones mayores dentro de su componente maxilofacial, perfectamente bien. Entonces, recibir un paciente con estas características a cualquier ortodoncista lo agradece, porque ya está hecho, no diré el 50%, pero gran parte del componente funcional está estable y lo demás que corresponde a mover dientes de aquí para allá para lograr una oclusión funcional perfecta, que desde luego eso cae en otro capítulo. ¿Ven? Y los perfiles se mantienen. El labio inferior se proyecta un poquito más incluso, se mejora la silueta labio-mental, que muchas veces en los pacientes respiradores orales inicialmente suele ser plano, ¿ya? Aquí mejoramos esa silueta a través también del control vertical que hicimos de la paciente. Importante que junto con el doctor Evingen tuvimos la oportunidad y el equipo de trabajo de publicar un artículo que nació de una inquietud clínica respecto a la posición del hueso yoides en pacientes con mordida abierta, porque consideramos que uno de los principales signos que se pueden observar es que si el hueso yoides está elevado, claramente la interposición lingual va de la mano. Y esto los fonoaudiólogos lo entienden perfectamente bien y es un tema en el que siempre nos nutrimos de las experiencias y las conversaciones que tenemos y entender que la cefálica lateral no solamente está para analizar la clase 1, 2 o 3 del biotipo facial o el indicador de maduración ósea, sino la cefálica lateral tiene que ser más exprimida dentro del tema de conocimiento a fin de también ubicar apropiadamente dónde está el yoides. Un yoides elevado, muy probablemente sinónimo de mordida abierta o de interposición lingual con problemas articulatorios. Entonces, producto de ello, ¿qué encontramos? Encontramos que el 60%, digamos, existe un triángulo yoideo positivo. Triángulo yoideo positivo quiere decir que el yoide se encuentra por debajo de este plano yoideo, ¿cierto? Y se forma un triángulo de vértice inferior, ¿ya? Es decir, se encuentra dentro de la norma. Y el 40% o 41%
nos encontramos con un triángulo yoideo negativo, es decir, donde el yoide se encuentra por encima de este plano, con un triángulo de vértice superior. Ahora, ¿qué es lo importante que también observamos? Y me voy a permitir regresar. Fíjense que si bien este paciente tiene una mordida abierta, la lordosis, aquí tiene una hiperlordosis, es decir, una alteración importante de la columna cervical, pero el yoide sigue estando en una posición descendida. ¿Por qué? Porque para mantener la posición del yoides, quien se está flectando es la columna cervical y está alterando, se está alterando. Pero los pacientes que tienen un yoides ya más elevado, no solamente pasa por tener una mordida abierta, sino porque la curvatura se encuentra en un estado de rectificación o de cifosis. Es decir, el yoides no va aparte de la postura cervical. Veamos esta paciente. Veamos una paciente clase 2, euriprosopa, con un ángulo nasolabial muy abierto, a la cual se le generó un procedimiento de disyunción maxilar, no con los métodos tradicionales de disyunción que van adheridos a los dientes, sino que hicimos un tratamiento con microimplantes, es decir, que va colocado en el paladar. El objetivo es el mismo. Ahora, ¿cuál es más eficiente? Indudablemente, en la medida que uno pueda hacer un aparato que va anclado directamente al maxilar para lograr esta expansión sin involucrar las piezas dentarias, va a ser más eficiente porque la fuerza se va a traducir directamente al hueso y la apertura del piso de fosas nasales es mucho más real, más eficiente. Ahora, para dejar un poco más claro esto, piensen ustedes que si es que nosotros colocamos un tornillo disyuntor tradicional y abrimos 13 milímetros, por dar un número, no son en realidad 13 milímetros los que se abren, porque probablemente sean apenas 5 milímetros o 6 milímetros reales de lo que ocurra la separación de esa sutura, porque en la literatura se habla, de que la relación de expansión del tornillo no necesariamente es una relación de 1:1, sino que cuando la expansión se realiza alrededor entre el 40 y 50% de la apertura del tornillo. ¿Ya? Entonces, importante destacar eso porque a veces creemos que abrimos 13 milímetros cuando en realidad abrimos apenas 5 milímetros, que pueden ser 2.5 de un lado y 2.5 de otro. Hoy por hoy estamos haciendo una investigación al respecto y hemos podido llegar a esas conclusiones. Entonces, muy rápidamente para que ustedes aprecien esto, la columna cervical. Miren esa columna, miren esa posición, esa rotación posterior del cráneo, miren el yoides en una posición que aparentemente favorable, pero a consecuencia de alterar esa curvatura, esa curvatura cervical importante. Entonces, muy rápidamente, para que ustedes aprecien, se hizo una disyunción, una separación del maxilar en 2 tiempos, donde se abrió el maxilar y se expandió. Pero ¿cuánto realmente ganamos? Ustedes ven la tomografía donde efectivamente ocurrió una separación sumamente importante, que eso tiene que verse también traducido en una mejor respiración para la paciente. ¿Ya? Porque estamos abriendo el piso de fosas nasales de manera considerable. Cuando hacemos estas mediciones de estudios de modelos, medimos a nivel de canino, primer premolar, primer molar, y pueden darse cuenta que básicamente se gana alrededor de unos 4 milímetros en promedio a nivel de caninos, unos 7 milímetros a nivel de primeros premolares, y alrededor de unos 5 milímetros entre el modelo inicial y final a nivel de molares, que en resumen es esto. ¿Ok? Entonces, y aquí hicimos 2 disyunciones utilizando un tornillo de 11 milímetros. ¿Ya? Es decir, usamos 11 milímetros en la primera expansión, sacamos de eso, volvimos a usar un tornillo de 11 milímetros. En definitiva, en términos de activación de tornillo, hemos activado 22 milímetros, pero en términos reales de expansión esqueletal, hemos logrado a nivel de los molares 6.5 milímetros de expansión. O sea, eso es lo que yo también quiero transmitir, que muchas veces para poder tratar las consecuencias de una respiración oral, pensamos que mientras más ancho el tornillo mejor, porque vamos a lograr obtener la misma disyunción que pensamos que nos da el tornillo, cuando en realidad apenas resulta ser entre el 40 y el 50% de la expansión. Los objetivos
van muy de la mano. Esta es una paciente que hemos podido hacer un antes y un después dentro de la disyunción, pero que tiene un tinte más bien de tipo quirúrgico, donde la primera parte transversal fue resuelta. Cuando digo la parte transversal fue resuelta fue porque actuó un ortodoncista, como ven en la parte de disyunción, actuó un otorrino que le dio un tratamiento para el tema de disminuir la inflamación de estos cornetes. ¿Ya? Entonces son cosas que vamos trabajando a la par y que claramente los problemas en sentido transversal de los pacientes respiradores orales no se notan en demasía cuando son pacientes que tienen una carita muy rellenita, euriprosopo. Lo que sí suele ser más notorio es la presencia de ojeras. Por eso es que las ojeras es importante saber interpretarlas. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy simpático, ya antiguo, que hablaba de los desórdenes del sueño en pacientes respiradores orales y los efectos que estos tenían en el tema académico. La relación es constante. O sea, niños que no duermen bien o niños que no tienen una buena higiene de sueño rinden menos que aquellos pacientes que sí respiran por la nariz y tienen una buena higiene de sueño. Esto va muy de la mano porque es habitual encontrar que los padres digan, mi hijo se duerme en clases, ya, pero si duerme como 12 horas y se levanta con sueño y se distrae muy fácilmente. Entonces son habitualmente niños que tienen, entre comillas, un déficit de atención, que son diagnosticados así, como déficit atencional y claramente se enfocan hacia otros profesionales de la rama de la psicología, pero no es tan así. Se ha visto una notoria mejoría cuando los pacientes se tratan por la parte respiratoria. Y este estudio es muy claro, o sea, los pacientes que respiran por la nariz rinden mejor en el colegio de aquellos pacientes que respiran por la boca y que no tienen una adecuada higiene de sueño. Entonces, no todo es déficit de atención. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico diferencial desde la parte clínica, porque puede que algunos niños sí lo tengan, pero no creería que todos lo tengan. Entonces, de pronto se diagnostican cosas que no son, porque nosotros aprendemos a diagnosticar lo que nos han enseñado, pero no vemos un poco más allá las consecuencias. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo la deglución atípica de esta paciente, que ustedes ven que tiene una mordida abierta, ¿sí? Con un frenillo un frenillo papilar importante, una mordida abierta, y cuando ustedes observan, está un poco lento. ¿Vas a repetir? Va. Perdón. ¿Vas a repetir? No sé qué pasa. No. Bueno. Veamos si este funciona. No. No sé por qué no corre el video. Pero básicamente la paciente tiene un problema fonoarticulatorio importante donde interpone la lengua, como en los pacientes anteriores que ustedes han visto, la panorámica de rigor, y observen la cefálica lateral. ¿Ya? Entonces, son pacientes que tienen una mordida abierta súper marcada, muy severa, rectificación de columna y un yoides muy elevado. Entonces, aquí el mensaje es muy claro. Por favor, aprendamos también a diagnosticar, porque no todo paciente con mordida abierta se resuelve con una rejilla lingual. Ojo lo que digo, porque si es que ustedes colocaran una rejilla lingual en un paciente que tiene un problema respiratorio, lejos lo que están haciendo es complicando la situación, porque el hecho de restringir la lengua obliga a que un paciente que respira por la boca tenga que abrir más la boca. Y al abrir más la boca genera una marcada rotación posterior mandibular que lo que se está favoreciendo es un crecimiento vertical del paciente. Entonces, las rejillas linguales no siempre son la solución para tratar problemas de mordida abierta.
pero eso tiene que pasar cuando se coloca una rejilla lingual, cuando el paciente, indudablemente ustedes observan las narinas como una visión directa, observan los cornetes y ven que existe ventilación, observan la panorámica y ven que no existe desviación de tabiques y que la ventilación en la narina, en el cornete derecho y el cornete izquierdo es apropiado, cuando observan que la posición del hueso hyoides no está elevado y tienen una buena ventilación a nivel de la parte adenoide, donde se ubican las adenoides. Porque si es el caso, lo primero que hay que hacer, al igual como les mostré a un paciente, es derivar al otorrino y posteriormente a ello, cuando mejore la respiración, es tratar con ortodoncia, con lo que ustedes piensen que es mejor. Las conclusiones siempre es el diagnóstico oportuno y el tratamiento multidisciplinario de la respiración bucal nos va a permitir evitar efectos compensatorios indeseados en el sistema cráneo-cérvico-mandibular, porque todo es un sistema de compensación. Importante destacar el trabajo conjunto del equipo multidisciplinario, sobre todo el equipo ortodóntico fonoaudiológico, donde también no podemos desmerecer al pediatra, al otorrino y al al fisioterapista. Pero en las primeras instancias, muchas veces cuando se resuelve el tema respiratorio, siempre va a quedar la secuela del tema fonoarticulatorio porque no hablan bien, son niños que cesean en demasía y entonces existe una comunicación más directa con el fonoaudiólogo en sentido de que a veces ellos también nos recomiendan que coloquemos tal o cual aparato a fin de facilitar el trabajo que ellos tienen que hacer porque no hay mejor campo de trabajo que la lengua reconozca las estructuras anatómicas naturales y propias, como es el paladar, antes que reconozca una superficie acrílica. Eso es algo que se conversa directamente con el fonoaudiólogo para llegar a un consenso, pero que sin duda siempre existe un norte. Todo esto viene de alguna medida de todas las enseñanzas generadas por un gran amigo, el doctor Mariano Rocabado, que habla muchísimo de la parte de articulación temporomandibular y de la parte cráneo-cervical. A quien le agradezco mucho mi formación diagnóstica en cráneo-cervical. Y nunca olviden esto, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Así que simplemente la única manera de interiorizar esto es haciéndolo, porque podemos ver mucho, pero el rato a lo mejor se nos olvida. Yo les agradezco mucho su tiempo, gracias por la oportunidad de estar acá, agradecido con todas las docentes de odontopediatría y felicitando por la iniciativa que han tenido de generar estas jornadas odontopediátricas, de las cuales estoy muy honrado de participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Siga, Carita. Agradecemos la intervención del doctor Vinicio Barzallo y vamos a dar paso a las doctoras, tanto María del como Eleonor Vélez, quien nos ayudarán con las preguntas como lo hemos venido haciendo en cada uno de los webinarios. Les doy paso, doctora. Listo. Muchísimas gracias, doctor, por la conferencia. Le voy a leer una de las preguntas que tenemos por acá, de Alexandra Vintimilla. Nos dice, felicidades, Vini, por tu charla, excelente. Mi pregunta es la siguiente. Si el impedimento anatómico de las vías respiratorias ya está resuelto, ¿en qué momento del tratamiento ortodóntico sería oportuno derivar al fonoaudiólogo? Es buena pregunta, porque si es que no existe un compromiso esqueletal de una disyunción maxilar, digamos, el paladar tiene un tamaño apropiado, desarrollado transversalmente, lo que nosotros podemos hacer como ortodoncistas es evaluar eso. Porque si vemos que el tamaño transversal, y habitualmente se habla de que el maxilar superior tiene que ser 5 milímetros más ancho que la mandíbula, que es algo que nosotros hacemos, si eso cumple con esa norma, no hay necesidad de involucrar un tratamiento de ortodoncia y se puede derivar inmediatamente al fonoaudiólogo. Sin embargo, hay situaciones donde este tamaño maxilar puede ser más pequeño. ¿Ya? Digamos que no es una relación de 5 milímetros, sino es una relación de 3 milímetros, o sea, una diferencia de 2 milímetros importante, donde un aparato de ortodoncia puede generar el restablecimiento de esta pérdida el restablecimiento de la normalidad de estas dimensiones transversales, que va a ir muy de la mano con mejorar también el tema respiratorio a nivel de fosas nasales y que va a ir muy de la mano con brindar
al fonoaudiólogo un terreno más amplio de trabajo, porque maxilares estrechos, y Alexandra lo sabe muy bien, maxilares muy estrechos también limitan el trabajo del fonoaudiólogo. Entonces, cuando se da de alta de la parte respiratoria, el ortodoncista tiene que evaluar si es que el tamaño de los maxilares es apropiado, si es que es así, derivar al fonoaudiólogo, y si es que no es así, complementar la falta de expansión transversal y conversar con el fonoaudiólogo si es que mi aparato va a tener alguna dificultad en el trabajo del fonoaudiólogo. Si es que eso no es así, se puede trabajar a la par. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Es que primero resolvemos la parte transversal con los disyuntores y finalmente damos paso al fonoaudiólogo para que el fonoaudiólogo tenga un mejor terreno natural de reconocimiento de la lengua con respecto al paladar. Es lo habitual. No ocurre siempre, pero generalmente en el 80% de los casos es de esa manera en la que llegamos a un acuerdo con los fonoaudiólogos, porque después de que logramos la expansión transversal, colocamos un aparato de contención y ese aparato de contención generalmente es removible y es mucho más fácil que el paciente se saque y el fonoaudiólogo pueda trabajar en un mejor ambiente, pero siempre va de la mano con el desarrollo transversal del maxilar. Muy bien. La siguiente pregunta es de Raquel Martínez. Nos dice, doctor, excelente su ponencia. ¿Usted cómo valora la deficiencia transversal del maxilar? Es muy buena pregunta. Gracias, Raquel, por la oportunidad. Existen varios métodos. Yo les debo decir que el método de Mayoral, el método de Bogué, no son los mejores métodos con todo respeto para mis amigas odontopediatras, por cierto. Pero ¿qué es lo que habitualmente se enseña? No es un mejor método porque nosotros lo hemos investigado. Hemos investigado una secuencia clínica de modelos temporales y modelos de dentición mixta y vemos que las medidas que a veces uno enseña y piensan que son normas realmente no son tan así. El mejor método es el propuesto por Ryan Tamburino, que es a través de un método tomográfico que mide a partir de cortical interna y cortical interna del maxilar a nivel del punto del fulcro del maxilar superior y que se ve que esta diferencia tiene que ser de 5 milímetros más en el maxilar con respecto a la mandíbula medido en la misma distancia de cortical interna del hueso mandibular a cortical interna de hueso mandibular medido a nivel de primeros molares, tanto superiores como inferiores, a nivel del fulcro. Entonces, esta diferencia tiene que ser de 5 milímetros. Nosotros tenemos un método que justamente con el doctor Evingen estamos trabajando en ello por un tema de una publicación, donde medimos el punto dentogingival en modelos, que corresponde a un punto que se mide por vestibular en el maxilar superior y más bien les puedo mostrar, porque si tengo la presentación, porque si ustedes me lo permiten, desde luego, para que quede un poco más claro esta situación. No me demoro mucho para responder de mejor manera a la doctora. Solo denme un segundito. Porque expander el maxilar es muy, muy simple. Es muy simple, pero saber cuánto expander es el key del asunto. Entonces, permítame, por favor, un minutito. Que lo tengo acá. Ya. Voy a salir de esta presentación. Es una investigación que estamos haciéndola conjuntamente con la doctora María Gracia Ordóñez y que yo soberbiamente le puse análisis de Varsallo, disculpen ustedes. ¿Qué es este de acá? ¿Ya? Entonces, lo que hacemos acá es medir del punto dentogingival, ¿cierto? A nivel del primer molar superior, permanente, lógicamente, y a nivel del punto dentogingival del primer molar inferior, es decir, esto. ¿Ya?
Entonces, esta relación tiene que ser de 5 milímetros igual. Es decir, medido desde estos puntos, tiene que ser de 5 milímetros más ancho el maxilar superior con el maxilar inferior. Esto lo hemos estado haciendo con un calibrador estandarizado internacionalmente como es el Mitutoyo. Y básicamente lo que refleja es que, esto lo hemos comparado con tomografía también inicial y final, pero este es el método que clínicamente yo uso y voy a dar la razón de por qué. Porque no se puede estar pidiendo tomografías a cada momento al paciente. Nosotros este estudio lo hemos hecho comparando esta forma de medición con tomografía inicial y final en modelos iniciales y finales y hemos llegado a la misma conclusión de que sigue siendo la norma o el número mágico sigue siendo 5 milímetros. Entonces, cuando yo tengo que expandir un maxilar, es muy fácil pensar en qué aparato se puede colocar, pero saber cuántos milímetros de expander, esa es la clave del asunto. Entonces yo tomo un modelo de yeso, como ustedes ven, mido desde este punto dentogingival, el maxilar superior, el maxilar inferior, y me doy cuenta, por ejemplo, en la foto que ustedes aprecian ahí, de que nos falta 5 milímetros de disyunción o de expansión. Esto es lo que yo uso, pero como digo, hay análisis de Bogey. ¿Y por qué digo que el de Mayoral y Bogey no tiene mucho sentido hacerlo? Con todo respeto, nuevamente vuelvo y repito para mis amigas, porque no lo comparan con nada más. Simplemente comparan la medida que tiene que tener el maxilar superior con respecto a otro maxilar superior. Pero en la medida de la práctica, uno tiene que comparar el maxilar superior con respecto al maxilar inferior. Y esa medida comparativa ya está dada por los estudios de Tamburino, que en tomografías medía que tiene que ser el maxilar superior 5 milímetros más grande el maxilar que la mandíbula, y yendo más atrás de eso fue lo que el mismo Ricketts hablaba, pero él lo medía a nivel del punto maxilar, es decir, un punto más arriba que a nivel casi que en contacto con el malar. ¿Ya? No sé si respondo la pregunta del caso respecto a si quedó claro eso. Muchas gracias. La doctora Raquel Martínez hace otra pregunta. Nos dice, ¿usted coloca el expansor a nivel de las caras oclusales o en el fondo de la cavidad palatina? En las caras oclusales, sin invadir mayormente, tiene que involucrar el acrílico, el ecuador, hasta el ecuador del diente. Eventualmente puede irse un poquito más arriba, pero estamos hablando de las bases acrílicas, ¿cierto? Del acrílico. No tiene que invadir mayormente la parte gingival porque claramente eso conlleva una inflamación severa de encías. Ya a la corta o a la larga, incluso colocando en el ecuador del diente el hecho de que sea acrílico, involucra ya una inflamación a los 2-3 meses. Entonces, el acrílico tiene que estar separado de la encía, eso sí. Y el tornillo disyuntor tiene que también estar separado del paladar. Lo suficiente como para que sea, entre comillas, lo más cómodo para el paciente. ¿Ya? La recomendación que es, para cuando ustedes reciban un tornillo disyuntor, por favor, uno recibe del laboratorio, hoy con el tema del coronavirus y todo, pasa por desinfectarlo. Uno tiene que recibirlo cerrado en una bolsa plástica tipo Ziploc o una bolsa de papel, con guantes, llevar al laboratorio, lavarlo, pasarlo a alcohol, y ese aparato que sí permite ser esterilizado, llevarlo al esterilizador y hacer todo el proceso que yo creo que antes no lo tomábamos con la rigurosidad. Eso es lo que podemos decir ahora como complemento al momento de instalación. Y cuando vayan a instalar, por favor, no se trata de llegar y poner, porque habitualmente estos aparatos llegan flojos. Entonces, habitualmente se tiene que hacer un rebase con acrílico, de tal manera que la retención sea por retención mecánica y no tanto por retención química. ¿Qué quiero decir? Que la retención tiene que ser por la fricción que genere el acrílico contra el diente, y donde el ionómero de vidrio que se coloque simplemente llegue a sellar o a tapar aquellas zonas para mejorar la adhesión. Pero no pretendamos que el ionómero sea el responsable de la fijación del aparato, porque están destinados a que se les caiga el aparato. ¿Ya? El ionómero llega a mejorar un poco la reacción química, pero no a retener el aparato per se. Eso. Listo, No hacerlo tanto. gracias. Marita, ¿puede usted continuar?
que... Doctor, buenas tardes. Yo le voy a leer las preguntas del chat. Aquí tenemos a, déjeme ver, dice, saludos cordiales, gracias por la invitación, doctora Gloria Mayela Rangel Escalante, grupo de Telegram de ortopedia maxilar presente, dice. Maravilla. Después dice, buenas tardes, doctor. Felicito y agradezco por la información que nos ha brindado dentro de este webinar. Mi pregunta es, si en las personas que tienen maloclusión tipo 3 también sufren de problemas con respiración, eso es pregunta de Ganimides. Sí. A ver, el tema de respiración oral es un tema que no mira, como decimos, color, raza, nada, o sea, ni biotipo facial, que se puedan presentar más frecuentemente en pacientes dólico-faciales, clases 2 es una cosa, pero no exime a aquellos pacientes clase 3, porque es un problema respiratorio. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en los pacientes clase 3 a veces uno no evidencia la falta de desarrollo transversal porque porque presenta una clase 3, y, bueno, igualmente pasa con los pacientes clase 2. Entonces, la manera de saber interpretar esto es tomar una impresión de yeso básica, ¿cierto? Y jugar con los modelos, es decir, qué pasa si adelanto el maxilar superior a la mandíbula y observar transversalmente y observar que esta transversalidad tiene que ser 5 milímetros mayor en maxilar que la mandíbula, ¿ya? Pero lo que habitualmente ocurre es que en los pacientes dólico-faciales, sea clase 1, clase 2 o clase 3, el hecho de un problema respiratorio va a afectar de igual manera. Distinto es aquellos pacientes braquifaciales que por su contextura cráneo-neuromuscular netamente son pacientes más respiradores nasales netos que respiradores bucales, y eso va de la mano con el complejo muscular que presenta. Por eso es que la musculatura es muy importante de ser evaluada al momento de diagnosticar un tratamiento de ortodoncia. Pero si yo tuviera que decirles a que le presten más ojo, sean por favor a los dólico-faciales, porque como son un poco más delicados, digo yo, cualquier cosa que pase a nivel de los cornetes expresa el problema de pómulos, compresión maxilar, mordida abierta. Y eso es independiente del tipo esqueletal de 1, 2 o 3 que pueda presentar el paciente. Gracias, doctor. Aquí tenemos algunas felicitaciones de parte de Carlos Barberi. Dice, excelente, felicitaciones. De parte de María Verónica, excelente charla, Vini, saludos. De Mayela Rangel, dice, gracias, excelente transmisión. Magali Jiménez dice, muchas gracias a usted, Vinicio, excelente charla y muy buen análisis, el que propone con respecto al análisis transversal. De Eric Loja, doctor, su ponencia estuvo excelente. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué punto de vista tiene usted respecto a ortodoncistas que realizan extracciones y no optan por aparatos ortopédicos que permitan realizar un tratamiento más conservador? Es buena pregunta, Eric. A ver, yo creo que no tiene mucho que ver con el seminario, pero con todo el cariño lo respondo. Hoy por hoy, en el tema ortodóntico está muy debatido el hecho de extraer o no piezas dentarias. Pero, a ver, no porque se extraiga quiere decir que se está haciendo un mal tratamiento o no porque no se extraiga quiere decir que se está haciendo un mejor tratamiento. Hay algo que es muy claro y que a veces nosotros perdemos un poco el norte, que son las ciencias básicas y es la anatomía que ha estado presente durante toda la vida. Y lo que no se puede hacer es aumentar el diámetro intercanino. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno aumenta, si es que el diámetro intercanino no puede ser aumentado más allá de 3 milímetros. Sin embargo, hay procedimientos que buscan no extraer dientes e invaden este diámetro intercanino, forzando a los dientes a sobreexpandirse dentoalveolarmente e invadiendo este diámetro intercanino que es inferior, porque el inferior es el que marca la posición del superior. Entonces, cuando uno exagera en las expansiones maxilares, sea por disyuntores, por brackets o por la situación que fuese, hay que recordar algo. Los labios están por delante, la musculatura de las mejillas están acá, y esos labios dicen, oye, me estás invadiendo mi espacio, achícate un poquito. Entonces, van a llevar los dientes a donde tengan que llevar, y eso es independiente del tipo de aparato. Entonces, en algunos pacientes, las extracciones pueden verse
pueden verse necesarias. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de espacio, sino también es un tema de considerar el fenotipo periodontal del paciente. Si es un paciente que tiene un fenotipo demasiado delgado o fino, el hecho de sobreexpandir una arcada maxilar, claro que lo podemos hacer, pero ¿a consecuencia de qué? De producir recesiones gingivales. Y las recesiones gingivales no se dan en forma inmediata, se dan con el pasar de los años. ¿Ya? Entonces, al paciente a futuro le podemos generar una sensibilidad dentaria. ¿Por qué? Porque la impactación de las raíces contra las tablas vestibulares puede causar esta reabsorción de la tabla. ¿Ya? Eso sí está descrito muchísimo, tanto en técnicas de ortodoncia fija como en disyuntores tradicionales. Es por eso que el MARPE con disyuntores con microimplante ha tenido bastante auge para evitar problemas de tipo periodontal. Entonces, para responder un poco más objetivamente a tu pregunta, te diría que si el paciente requiere de extracciones, hay que hacerlos, pero hay que saber justificar las extracciones. No es porque se me ocurre o porque yo hago solamente tratamientos con extracciones o no, o porque la tecnología actualmente dice, no, las extracciones son un pecado y no se tienen que hacer extracciones. Yo te pudiera mostrar los pacientes que no se han hecho extracciones y los problemas funcionales que vienen, porque ojo, una cosa es alinear los dientes, otra cosa muy distinta es dejar una oclusión funcional. Y cuando hablamos de oclusión funcional, estamos hablando de guía anterior, guía canina y estabilidad a nivel de la articulación temporomandibular, porque tengo muchos pacientes con dientes perfectamente rectos que vienen con trastornos temporomandibular severos y donde les tengo que decir, lamentablemente hay que extraer, pero doctor, si mis dientes están rectos, sí, pero no tienes guía canina, no tienes guía incisiva, tienes una articulación que te está doliendo, está fuera de relación céntrica y todo lo que ello deriva. Entonces, es acorde a lo que necesita el paciente y no dejarnos guiar tanto de la panacea, de la tecnología, que está bien, pero también hay que saber diferenciar las cosas de cuándo se requiere el uno y cuándo se requiere lo otro. Así que estoy a favor de las dos, porque en el fondo es lo que requiere el paciente y no la moda del momento. Muchas gracias, doctor. Y Jessica dice, muchas gracias por tal acúmulo de conocimientos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿A qué se deberá la mandíbula contraída? ¿Podría ser al poco movimiento que la madre hizo durante la gestación? ¿Hay alguna evidencia? ¿Sabe algo? La Porque, mandíbula hacia atrás, en ajá, retroposición. en retroposición puede ser porque como el feto está Hay en muchas esa teorías de posición, eso. Sí, me ha entonces, interesado mucho. En realidad, doctora Marita, lo que usted menciona es una teoría, ¿ya? Recordemos que durante el proceso de desarrollo maxilofacial, todos los niños nacen con algún grado de escalón distal, digamos, ya de una retroposición de mandibular, y conforme viene el tema de la lactancia, se desarrolla el primer avance fisiológico de la mandíbula, que constituye un estímulo importante, sobre todo a nivel condilar, para que la mandíbula pueda desarrollarse transversalmente, y eso ya está descrito desde Bjork muchos años atrás. Ahora, no podemos desligar el tema genético. Mamá clase 2, papá clase 2, hijo clase 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa mezcla de genes, indudablemente la característica principal, pensando desde el punto maxilofacial, puede que lo que más destaca en esa mamá es una mandíbula pequeña, y eso desde el punto de vista de la naturaleza dice es algo que yo no puedo quitar porque es algo característico de este progenitor. Y si se junta con otro progenitor de las mismas características, claro, es algo característico y bueno, pero el problema viene cuando se juntan los dos y potencian la clase 2. Entonces, el tema hereditario va de la mano, que es la teoría más aceptada. ¿Qué otra cosa va de la mano? Va de la mano el hecho de, por ejemplo, los incisivos superiores, un paciente clase 2 división 1, por ejemplo, clase 2 división 2, por ejemplo, con incisivos muy retroinclinados, donde los propios incisivos constituyen la barrera física para que la mandíbula avance en términos de desarrollo. Entonces es importante diagnosticar eso, liberar, para que la mandíbula tenga que crecer lo que tenga que crecer. Me voy a referir a esto un poco más puntualmente. Otra razón es el hecho de las posturas, y sí está estudiado, la postura cervical y la elevación del hueso yoides con la cadena muscular que genera los supra e infrayoideos. Se ha visto que cuando hay triángulos yoideos muy negativos, es decir, un triángulo yoideo muy elevado, esto va de la mano con esta rectificación de columna que de alguna manera también jala la musculatura hacia atrás, y eso está descrito. Yo no lo
no lo expliqué, perdón, no lo expliqué mucho, pero la pregunta amerita. Sí, sí están viendo ahí, ¿cierto? La última diapositiva. Sí, sí se ve. Sí, es la diapositiva que acabé de presentar, ¿cierto? Ya. Un patrón que llamamos aponeurosis buccinatofaringea y me voy a permitir valer de este gráfico. Yo no lo describí mayormente por un tema tiempo, pero si ustedes se fijan, toda esta musculatura, todo esto viene cubierto de una aponeurosis, una membrana aponeurótica que cubre la musculatura peribucal y toda la cadena muscular. Ay, se me va el nombre en este momento por la transmisión de conocimientos, pero bueno, si se da cuenta, esto viene desde el vacío. Cuando esto en un paciente clase 2 está contraído, ¿cierto? Toda la musculatura, inserción muscular, todo va a ir hacia atrás. O sea, en definitiva va a ir hacia atrás porque hay una musculatura que está corta y que no ha sido preparada o entrenada. Es por eso que los kinesiólogos, sobre todo en pacientes que van a ser operados de cirugía ortognática por una clase 2, preparan mucho esta musculatura porque se habla también de un grado de recidiva después de una cirugía ortognática. Es decir, si yo me opero una clase 2 para dejar en una clase 1, ¿por qué tengo que regresar a una clase 2? Y la respuesta suele ser clara, porque se espera un cierto grado de recidiva. Y eso no es una respuesta correcta. Y la sencilla razón es la siguiente. Si yo preparo mi musculatura para determinado evento, es decir, en este caso, para avanzar la mandíbula, yo tengo que preparar todo el componente muscular para que eso sea estable en el tiempo. Un ejemplo mucho más básico. Si yo quiero correr los 10K, pero en la vida he corrido los 5K, ¿cómo voy a pretender acabar una carrera sin lesionarme si es que nunca en la vida mi musculatura la preparé para ese momento? Esto es exactamente igual. Entonces, hablamos de un componente genético, hablamos de un componente muscular y desde luego la teoría de que ciertos niños puedan quedar aplastados al momento de su formación, de su concepción, pero eso habitualmente no está tan desarrollado. Lo que más existe en este momento es el hecho de la teoría de la genética, de la herencia y el tema de restablecer funciones perdidas, sobre todo desde el tema muscular, mi doctora Marita. Por eso es que la postura, la elevación yoidea y el equilibrio muscular van muy de la mano con el desarrollo de las estructuras, sobre todo el desarrollo mandibular. Pero de ahí a que los aparatos ortopédicos puedan hacer crecer mandíbulas, eso es otro cuento. Y eso es un tema largo de debatir porque no es tan así. La verdad que no es tan así. Eso, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Elio, no tengo más preguntas en el chat. Te doy pase o si no a Caro. Sí, por acá tampoco yo no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. Carito, le damos pase. Estamos con Carito, sí, todavía estamos. Sí, perfecto, por aquí estoy. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro, Carito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, primeramente agradecemos la excelente intervención del doctor y vamos a dar paso al cierre del webinar, pero como siempre vamos a dar la palabra al protagonista, que sería el doctor, para que lo cierre con broche de oro. Un broche de oro. Muchísimas gracias, Carito. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Soy un eterno agradecido con todas las gentilezas que ustedes me han brindado. Recuerden que siempre dispuesto a poder colaborarles. Es grato poder verles en este tiempo de pandemia, que primero que todos estén bien y saber que esto es una nueva oportunidad para ser mejores. La odontología no es fácil, ha sido un golpe tremendo para todos quienes ejercen la profesión y desde luego también la docencia ha sido un cambio radical, pero como digo, es un tema de oportunidades que nos permiten ser mejores, tanto en la parte profesional y en la parte personal, sin duda, es algo que uno también tiene que evaluar, pero aquí estamos y mientras estemos, sí, siempre tendremos la oportunidad de ser mejores. Gracias por la invitación, encantado de poder aquí estar siempre con ustedes y a las órdenes. Y que se cuiden mucho. Gracias, doctor. Y en este momento cerramos nuestro 9º webinario de las jornadas odontopediátricas, en el cual se ha tratado el tema síndrome de respiración, cuándo intervenir y cuándo derivar. Sin duda, muy interesante.
Agradecemos la excelente intervención nuevamente del doctor Vinicio Barzallo. Agradecemos también a la carrera de odontología y a la cátedra de odontopediatría de la Universidad Católica de Cuenca, así como a su Centro de Educación Continua. Les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Centro de Educación Continua UCACUE, y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que también está como Centro de Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todos nuestros webinarios realizados. Les deseamos a todos muy buenas noches. Gracias. Gracias, Chao. muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta luego a todos. Gracias, chao, chao.